Listo. Bendiciones, amadas hermanas. Estamos un día más de Shabbat aquí reunidas para estudiar el libro de Josué. Hemos avanzado a través de este hermoso libro y hoy nos respecta el capítulo 9, que cuando ustedes revisan en sus Biblias, en la versión Reina Valera, lo titulan como la astucia de los Gabaonitas. Sí. El libro de Josué, en forma general, nos habla acerca de la conquista de aquella tierra que Dios prometió desde el Génesis a Abraham y a su descendencia. Y hemos podido ver a través del libro de Josué diferentes conquistas de diferentes pueblos. Y esto no solamente tiene una aplicación textual, una aplicación literal en cuanto a la conquista de los pueblos, sino que también tiene una aplicación alegórica con respecto a nuestras vidas. Y lo hemos podido analizar en cada uno de los capítulos, como cada parte de la historia es un testimonio para nuestras vidas de qué no hacer y de qué hacer con respecto a las escrituras. Entonces, a través de este libro de Josué, hemos podido también nosotras conquistar aspectos de nuestras vidas, tanto vencer aspectos negativos como conquistar aspectos positivos. Vencer aspectos negativos en relación a nuestro carácter, a nuestra forma de proceder, que muchas veces no sabiendo, o sea, por falta de conocimiento, como dice, o como dijo Oseas, como dice la profecía de Oseas, que el pueblo pecó por falta de conocimiento, y en otras ocasiones, aún conociendo, pues fallamos delante del Señor, delante del estándar que tiene Dios para nosotros, ¿no? ¿Y cómo podemos vencer a través de estos testimonios escritos en el libro de Josué este tipo de aspectos, ¿no? Nos dan estrategias. Hemos visto muchas estrategias, varias estrategias, y hoy vamos a seguir viendo más estrategias para aprender cómo poder vencer esos aspectos negativos. Pero también hemos podido aprender a conquistar aspectos positivos, porque también hay cosas en nuestras vidas o aspectos en nuestras vidas en las cuales nos detenemos a avanzar y en el cual el Señor nos dice, bueno, ve y conquista, ve, avanza, porque yo estoy contigo, ¿no? Entonces la importancia de la escritura y cómo este libro realmente ha sido para nosotros una gran bendición, tanto para vencer como para conquistar. Y pues hemos visto la derrota y conquista del pueblo de Jericó, que era el pueblo más poderoso. Recordemos que inicia la conquista con el pueblo de Jericó, que era el pueblo más poderoso. Luego tenemos la derrota de Israel por Jai, porque hubieron algunos aspectos que no se pudo vencer en algunos integrantes del pueblo de Israel, como Acán, que tomaron lo que no debían, lo que Dios había prohibido, y a causa de esto, pues, y a causa de varias cosas más, como la falta de consultar a Dios acerca de lo que tenían que hacer, la estrategia que debían de tomar para poder conquistar a Jai, pues ellos son derrotados. Después de esto vimos que ahora sí, haciendo las cosas como Dios las demanda, Israel derrota y conquista a Jai. Y ahora vamos a proceder a seguir estudiando a través de los diversos capítulos la conquista de las siguientes naciones de Canaán. Recordemos que Canaán era un territorio extenso y que estaba poblado por diferentes pueblos, ¿no? O naciones. Entonces, en el capítulo 9 del día de hoy tenemos que entender primeramente esto. ¿Cuál es el contexto del cual vamos a estar hablando? El contexto que vamos a hablar en el capítulo 9, que nos cuenta el capítulo 9, es un contexto de un trato, negocio o alianza con Gabaón. El pueblo que vamos a conocer hoy, o la nación que vamos a conocer hoy, se llama Gabaón. Y el contexto en el que se desarrolla todo este capítulo es en contexto de un negocio o alianza. Y a través de la experiencia del pueblo de Israel y de los Gabonitas vamos a aprender estas siguientes situaciones. Primero, que las apariencias engañan, así que vamos a estar a expectativa de cada una de estos aprendizajes que vamos a tener a través de este capítulo. Primero, que las apariencias engañan. Segundo, que debemos ser mansos como paloma, como lo dijo nuestro amado Mesías, pero astutos como serpiente, porque la ingenuidad también es pecado. En tercer lugar, debemos consultar en todo asunto siempre primero al Señor. Debemos cumplir nuestras promesas y juramentos aunque salgamos perjudicados. Eso lo vamos a leer con profundidad, lo vamos a estudiar con profundidad el día de hoy. Y finalmente, aun cuando nos equivocamos, el Señor es fiel a su nombre. No es que Él es fiel a nuestros errores, no, Él es fiel a su nombre. Pero en Él podemos encontrar esperanza aún en nuestros errores, porque aún cuando nos arrepentimos y clamamos al Señor, el Señor en su misericordia de las cosas malas que hemos hecho, aún puede sacar algo bueno. Vamos a iniciar entonces, antes de leer el capítulo 9 y empezar con la lectura del capítulo 9,
vamos a ver estos puntos geográficos importantes para que podamos situarnos, ¿no? Entonces, hoy se van a hablar de varios reyes de Canaán. Y pues va a empezar el capítulo diciéndonos en dónde estaban ubicados estas naciones. Justamente este hilito que se ve aquí de color azul es el río Jordán, este río que desemboca en el Mar Muerto y que fue que el pueblo de Israel pues pasó en seco, ¿no? Como uno de los grandes milagros en el liderazgo de Josué, ¿no? Entonces luego ellos van y acampan justamente en este lugar que se llama Gilgal, ¿no? Este puntito rojo se llama Gilgal, que es el lugar donde acampaba el pueblo de Israel durante la conquista, ¿no? Más por acá teníamos a Jericó. Pero todos estos pueblos que empiezan ellos nombrando, dice que estaban al occidente, o sea, hacia acá, del río Jordán y en las costas del Mar Muerto o Mar Grande en otras versiones, que es justamente esta zona, ¿no? Perdón, el Mar Mediterráneo o el Mar Grande, que se lo llama también, que es justamente esta zona. Entonces, que estos pueblos que estaban contenidos justamente aquí eran los hititas, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y los amorreos, ¿no? Estas eran las naciones cananeas. Y en este mapa de acá, que hemos hecho como un pequeño zoom justamente en este lugar, podemos ver cómo cómo fueron conquistando Israel estas naciones. Pues primeramente, después de haber cruzado el río Jordán, la primera nación que conquista es Jericó, que era la más grande, la conocida como más poderosa, con sus grandes murallas. Después de esto, pues viene la conquista de Jai. Y después de Jai, pues ellos continuarían su conquista a través de todo el territorio de Canaán, pues y muy cercano estaba Gabaón. Gabaón quedaba a una distancia desde el campamento de Gilgal de aproximadamente 32 kilómetros. Dice que esta región era montañosa, ellos tenían que subir, tenían que ascender más o menos 1000 metros de altura desde el lugar donde estaban en el campamento, ¿no? Pero tengamos muy pendiente este dato porque va a ser muy importante. Ellos estaban cerca, no estaban lejos. Gabaón era una ciudad que continuaba después de Jai y estaba solamente a 32 kilómetros desde Gilgal. Entonces, ¿quiénes era este pueblo? Vamos a preguntarnos un poquito para conocer un poquito más. ¿Quiénes eran estos gabaonitas? ¿Quiénes eran? Bueno, los gabaonitas, si bien no lo vemos acá, en este mapa no está escrito, ellos eran descendientes de los heveos y de los amorreos. Y sé que también que eran capital de los heveos, una ciudad que no era tan pequeña, era una ciudad importante porque era la capital de los heveos, pero esta ciudad de Gabaón no estaba lejos de Gilgal. Eso es una de las primeras cosas que nos tenemos que quedar en nuestra mente. En segundo lugar, que Gabaón era descendiente de los heveos y los amorreos, por tanto eran cananeos, eran parte de las naciones paganas. Sin embargo, recordaremos y veremos que más adelante en la Biblia, pues nos van a narrar diferentes situaciones en las cuales se nombra a Gabaón como un lugar en el cual pues hubo bendición. Después este territorio pasa a ser parte de la tribu de Benjamín, pero en este lugar justamente se posesiona el tabernáculo que construyó Moisés de Israel, el tabernáculo de oración. Y también este es el lugar, Gabaón, en donde también se detuvo el sol. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que es Josué 10. Y también en Gabaón fue el lugar en donde Dios le aparece a Salomón y le pregunta, ¿qué quieres que yo te dé? Le hace una oferta porque no era que le había pedido. Salomón, Dios le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Y él pide sabiduría y ciencia, dos cosas, sabiduría y ciencia, ¿no? Entonces, es un lugar que después en la Biblia lo vamos a encontrar y lo vamos a ver este nombre de Gabaón. Bueno. Entonces, el libro de Josué, capítulo 9, del 1 al 2, empieza diciendo así. Dice que había reyes que vivían en el lado occidental de Jordán, ya vimos que está el Jordán para acá, en el lado occidental, en las montañas, eran más o menos 1000 metros también, como dijimos, para llegar a Gabaón, en las llanuras y a lo largo de las costas del Mediterráneo hasta el Líbano. Dice que estos eran los hititas, eran los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y los jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, ¿qué es lo que había sucedido? Ya vimos en el mapa anterior. ¿Qué había pasado? Pues que ellos habían conquistado Jericó, habían conquistado Jai y que continuaba. Cuando estos monarcas se enteraron de lo que había sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Eso es lo que sucede, es que ahora vienen todos estos reyes, cada uno de los reyes de estas naciones, y dicen, bueno,
ellos vienen a atacarnos. Curiosamente, y lo vamos a ver también a lo largo de lo que leemos este capítulo, cómo ellos sabían, ellos ya conocían quién era Dios y conocían lo que Dios les había dicho que tenían que obedecer a los israelitas. O sea, ellos conocían la ley de Moisés. Es tremendo esto, porque vamos a ver cómo ellos toman estrategias en base a lo que, o basados en lo que decían las escrituras y que ellos tenían esa advertencia que decían las escrituras, ¿no? Entonces ellos sabían que este pueblo, que este territorio, toda esta tierra, pues Dios se la había entregado a Israel y que iban a ir por ellos. Entonces ellos dicen, bueno, ellos vencieron a Jericó, pero con Jai en realidad fueron primeramente derrotados y luego los vencieron, ¿verdad? Entonces pensaron que podían tener alguna oportunidad de vencer si ellos combinaban sus recursos, combinaban sus fuerzas, se aliaban y hacían un solo poder, unían todos sus poderes como un solo poder para ir en contra de Israel. Imagínense ustedes todas estas naciones, cuántos miles y millones de habitantes en contra del ejército de Israel. Gabaón estaba justamente en este lugar porque era la capital de los hebeos, ¿no? Ellos eran descendientes de los amorreos y los hebeos y estaban ahí. Sin embargo, con ellos pasa algo diferente, porque los gabonitas no están de acuerdo con esto, pero lo hacen en secreto. Es decir, no es que ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros no estamos de acuerdo con que vayamos en contra del ejército de Israel, porque ya sabemos que Dios les ha entregado este territorio y sabemos que son poderosos. Sin embargo, secretamente ellos hacen otro plan. Vamos a ver Josué 9, versículo 3. Dice que los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai, maquinaron un plan. Ellos supieron que Jai fue derrotado, pero también supieron que luego lo conquistaron y que incluso dice la Biblia textualmente que Jai quedó reducida a escombros y que Josué dio la orden de quemarla, o sea, la ciudad quedó en cenizas. Al ver esto, ellos dijeron, tenemos que maquinar otro plan. Y aquí viene el plan que ellos maquinaron. Enviaron mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Entonces el plan que ellos arman es un plan de engaño, es fingirse ser quienes no eran. Dice que estos justamente mensajeros eran oficiales y se disfrazaron. Ellos tenían poder, tenían riquezas, pero se disfrazaron como si fuesen realmente personas muy pobres, personas que habían transitado largos días y tal vez meses de camino por el desierto y llevaban todas sus ropas desgastadas, remendadas, incluso llevaban una muestra de un pan que estaba duro y hecho migajas, un pan viejo, pero en una ciudad donde era muy cercano el territorio con Gilgal. Dice que fueron al campamento de Gilgal, estos hombres, donde estaba Josué, y dijeron a él y a los israelitas, venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Y esto es mentira. Los israelitas replicaron, tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. ¿Por qué? Porque eso era un mandamiento, y ahora lo vamos a ver. Ellos dijeron a Josué, nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Es decir, hubo una duda en Josué. Hay un mandamiento que el Señor da y está escrito en varios versículos de la Torá. En Deuteronomio 7 está escrito esto. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y echará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán de mí y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Entonces hay una advertencia. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Vemos que este era el mandamiento. Aunque ellos habían venido con engaño,
Pero hay un mandamiento del Señor por el cual Josué todavía se pregunta, ¿realmente ustedes serán de tierras lejanas? Porque sí había un mandamiento para los que estaban o venían de tierras lejanas, para aquellos pueblos que no eran de los cananeos, que no eran de esa zona que ya Dios había de alguna forma juzgado, eh, a las cuales ellos pudiesen perdonar, ¿no? Entonces habían ciertas naciones que el Señor sí dejó escrito y estipulado que probablemente pudiesen llegar a ser parte del pueblo si ellos realmente tenían o mostraban paz y arrepentimiento o querían ser parte del pueblo. Esto lo encontramos en Deuteronomio 20, del 10 al 18, y dice así: Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás, y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín podrás retener a las mujeres y a los niños, el ganado y todo lo demás que hay en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las naciones lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Las naciones vecinas son las que vimos en el mapa, los cananeos. Esto era el mandamiento. Sin embargo, aquí viene la aclaratoria. En las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Gabaón era parte de este territorio. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que practican para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Entonces estaba escrito el mandamiento. El mandamiento ya estaba estipulado de que ellos no podían hacer ningún tipo de alianza ni podían perdonar la vida a aquellos que venían de las naciones vecinas. Entonces Josué le pregunta, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos responden, nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Miren con qué astucia vienen ellos y miren cómo va a hablarles. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto y de lo que hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, estos que eran Og y Sehón. Dice aquí, Sihón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros jefes, nos dijeron, tomen provisiones para el largo viaje, vayan a su encuentro y díganles, deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, mírenlo, está duro y hecho migajas. Estos odres estaban nuevos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están rotos, todos rotos. Y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el viaje. Ellos vienen con mentiras y les insisten, miren cómo habían llevado incluso testigos falsos de que ellos venían de un largo viaje, como el pan, este pan seco, este pan que parecía que era muy viejo, y como ellos también habían llevado todos sus odres viejos y su ropa remendada para engañar de esta forma a Israel, en este caso a Josué, que se estaban dirigiendo. Entonces, esto era una mentira. Ellos entraron con mentira diciendo que venían de lugares muy distantes. ¿Por qué hicieron esto los gabonitas? Porque ellos sabían que Israel no podía hacer alianza con ciudades cercanas, con los pueblos vecinos a Gilgal. Entonces, ellos sabían la ley de Moisés. Eso es muy interesante. Sabían la ley de Moisés. Y por eso armaron estrategia para engañar a Josué y al pueblo de Israel. Esto nos deja también una enseñanza a nuestras vidas. Cuidado con las apariencias, porque las apariencias engañan. En este caso, a simple vista, pues ellos parecían realmente de ciudades lejanas,
Parecía que habían recorrido mucho territorio y que sus ropas se habían desgastado por el medio del desierto, que también su pan se había secado y su pan se había envejecido por el paso de los días. Pero esto no era así. Aparentemente lo era, pero en realidad era un engaño. Con respecto a esto, la escritura dice lo siguiente: nuestro ejemplo a seguir es el Mesías, ¿no? Incluso la oración que habíamos aprendido durante la semana acerca de lo que es la oración sacerdotal o la oración arónica, la bendición arónica, pues habla acerca de que el Señor sonríe al vernos, pero antes de eso que la luz de su rostro resplandezca sobre nosotros. No tiene que ver con que reflejemos el carácter del Mesías, ¿no? Que seamos un reflector del carácter del Mesías. Entonces, del Mesías se dice que él le hará entender diligente en el temor del Señor. Dice que él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, interesantemente, ya estaba profetizado que el Mesías, pues no iba a juzgar por lo que juzga a simple vista los ojos. Y con respecto a eso, él mismo recalcó esto. Eh, lo encontramos en Juan 7:24, cuando él dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, porque en ese momento a él estaban le estaban acusando por haber sanado en Shabbat. Entonces él le decía: pero sí, en Shabbat circuncida a los niños, ¿no? Que es un mandamiento. ¿Por qué no poder sanar? Entonces él estaba ubicando las obras que se podían hacer en Shabbat y sacando como ese peso que se había agregado por parte de las leyes orales, ¿no? Entonces él dice, no, en ese contexto dice que no se puede juzgar por las apariencias. O sea, no puedes juzgar algo a la ligera, sino que tienes que ir a buscar para poder juzgar con justo juicio, ¿no? Entonces se puede aplicar a cualquier circunstancia de nuestras vidas esto, ¿no? Juzgar siempre con justo juicio, no solamente en lo superficial, en lo aparente, en lo que ven nuestros ojos, sino también juzgar con justo juicio. También en Mateo 23:28 dice: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces él habla acerca de los sepulcros blanqueados, que hemos de recordar cuando estudiamos también en este libro de Mateo. Entonces, por fuera puede parecer algo muy bueno, pero no sabemos si por dentro puede haber algo muy malo. Pero sí hay frutos que nos pueden remarcar cuando nosotros buscamos, ¿no? Y no nos dejamos llevar por las apariencias. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. También nos da otro ejemplo de que pueden haber falsos profetas que nos están tratando de engañar con sus falsas profecías, y pues que por dentro realmente es lobos que nos quieren pues engañar o nos quieren hacer caer en el pecado, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra guía? Pues siempre tenemos la luz de la escritura, de las escrituras. Un ejemplo de esto fue Samuel. En el libro de 1 Samuel 16, del 1 al 3, encontramos el relato de cuando Dios envía a la casa de Isaí a Samuel para escoger al futuro rey de Israel, ¿no? Cuando ella había determinado que Saúl, a causa de lo que él había hecho, ¿no? De lo que él había preferido su posición delante del pueblo y del ejército antes que a Dios, entonces Dios escoge a un hombre, y escoge a un hombre que a la apariencia no parecía ser el más favorable. De hecho, Saúl dicen que era un hombre muy alto, que entre el pueblo su cabeza sobresalía por encima de los otros, y que dice que era sumamente hermoso, así lo dice la escritura. O sea, aparentemente, a la apariencia para el pueblo, él era el hombre, el rey ideal, ¿no? Y para Samuel de alguna forma también, porque cuando él empieza a conocer a los hijos de Isaí, empieza por el mayor y dice: este es, porque es fuerte, porque es bien parecido, ¿no? Pero el Señor le dice: no juzgues sus apariencias, porque yo no veo lo que aparenta, yo miro en lo profundo del corazón. Y pues así pasa por el primero, el segundo, el tercero, etcétera, hasta que le pregunta: bueno, ¿y te queda algún hijo más? Y le dice: sí, el pastorcito que está ahí, el menor de todos, que está cuidándolo, hácelo traer. Lo traen a David y el Señor le dice: este es, úngelo, ¿no? Entonces el Señor no mira las apariencias, sino que el Señor discierne el corazón. Y eso también es cuando vayamos nosotros a tener una situación como esta, pues tenemos que tener muy presente.
A menudo nos encontramos con situaciones en las que formulamos juicios rápidos basados en la apariencia física, la vestimenta o el estatus social de alguien. Sin embargo, la sabiduría de las escrituras nos enseña que cada individuo es mucho más de lo que nuestros ojos pues pueden percibir. Recordemos nuevamente el contexto de que estamos tratando ahora, ¿no? El contexto es de un tratado, negocio o alianza. Entonces, en esto, presten atención, dice Mateo 10:16, que son las palabras de Yeshua. Presten atención. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Entonces, aquí el Señor recalca una virtud de la serpiente, ¿no? La astucia, el estar siempre como precavido, apercibido, ¿no? Y no estar distraído, porque a veces podemos ser ingenuos. Y muchas veces por ingenuos nos pueden pasar muchas cosas malas. ¿Por qué nos dejamos llevar por las apariencias? Porque nos confiamos y no es que tenemos que vivir desconfiados, porque hasta hoy un dicho que dice, desconfía y acertarás o piensa mal y acertarás, eso está mal, eso no está bien. Lo que tratamos de acá, de lo que nos trata de decir este pasaje y enseñar a través de Josué 9, es que debemos estar percibidos, que debemos ser sagaces, así como el Señor destacó al siervo que aún haciendo cosas malas en los evangelios, era sagaz. Y lo puso como en el mundo es sagaz, también tenemos que ser sagaces nosotros, ¿no? Porque incluso aquí, el contexto de Mateo 10:16 es cuando Él envía a los 12 discípulos a su misión. Entonces le dice, ojo, porque van a encontrar gente que los quieren engañar porque los van a querer llevar presos, porque les van a querer hacer daño. Si ustedes vayan atentos, vayan astutos como serpientes y sencillos como palomas. Es lo que nos manda el Señor con respecto a las alianzas, los tratados, los negocios, tenemos que ser astutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos engañen y para no hacer alianza con quien nos debemos. Aparte de lo que responden de toda el engaño y la mentira que venían de lejos, que habían visto las cosas que, fíjense también otro dato interesante aquí, que ellos dicen que ellos habían visto lo que había pasado con Egipto, las plagas, como ellos habían cruzado el Mar Rojo, pero no dicen nada de Jai. De Jai no dicen por qué. Porque ellos venían de tierras lejanas y se supone que los últimos hechos ellos no lo conocían, ¿no? Entonces, fíjense toda la astucia para lo que ellos traman, todo el plan como ellos van tramando para tener cuidado que todo lo que ellos decían en su mentira, pues pudiese engañar a Israel, pudiese engañar a Josué como líder de Israel y también a los jefes de los israelitas. Pero en medio de esto le hacen una propuesta. Acá tenemos la propuesta. Dice que deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un tratado. Hagamos un tratado. Continúa diciendo en Josué 9, 14, 15, los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Entonces ellos les hacen una propuesta, queremos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado y ellos responden, bueno, vamos a hacer el tratado, está muy bien. Y esto lleva un juramento en el nombre de Dios, que ya lo vamos a leer. Pero en medio de todo esto, ellos no consultan a Dios. Ellos deciden nuevamente lo que les pasó en Jai. Recordemos lo que les pasó en Jai. ¿Qué hicieron? ¿Consultaron a Dios la estrategia? No, sino que ellos pensaron que como era un pueblo pequeño, enviando pocos soldados iban a triunfar y no le preguntaron a Dios cuál era la estrategia para continuar, como Dios los venía guiando. Recuerden con Jericó, ¿qué les dijo Dios? Bueno, tienen que dar 7 vueltas, al séptimo día van a caer los muros. Bueno, Dios les dio toda una estrategia de cómo ellos iban a conquistar Jericó, pero en Jai no fue así. Ellos pensaron, como venían de esta victoria, que podían ganar fácilmente. Y en medio de todo esto, pues hay un hombre acá que toma el manto babilónico y toma lo que no debía tomar el anatema, y pues a través de este pecado es juzgado Israel, es derrotado por Jai. Bueno, después el Señor nuevamente los perdona, como con todos nosotros, y vuelven a ir a Jai ya con la estrategia que Dios les da y vencen, ¿no? Pero acá vuelve a pasar lo mismo. Vienen estos hombres de tierras aparentemente lejanas, no vecinas. Él duda por un momento y les vuelve a preguntar por segunda vez, ¿ustedes de dónde vienen? Pero luego cree y no se investiga más, no se llega a investigar más y sin consultar a Dios hacen una alianza y hacen un tratado de ayuda mutua.
y pues ellos se comprometen a perdonarles la vida. Entonces, atención, importante, que es muy importante, es indispensable consultar a Dios antes de tomar una decisión. Ellos no consultaron a Dios acerca de los gabaonitas, simplemente miraron las circunstancias externas, se dejaron llevar por lo que veían sus ojos, vieron el pan seco y mojoso y las ropas andrajosas y fueron engañados. Si hubieran buscado el consejo de Dios, hubieran venido a Eleazar, el sumo sacerdote, y él hubiera consultado al Señor acerca de estas personas. El Señor les habría mostrado que estas personas eran impostores. Tenían diferentes formas de consultar a Dios. Vemos a través de lo que hemos leído y estudiado también desde la Torá, que muchas veces Dios hablaba directamente con Moisés. ¿Sí? También lo hizo con Josué. También habló directamente con Josué, el ángel del Señor. Recordemos que también lo estudiamos eso. Pero también había otra forma de consultar, que era a través del sumo sacerdote y el Urín y el Tumín. Entonces, en este caso, ellos no consultaron a Dios como para decir, bueno, ¿dicen la verdad o no la dicen? Entonces, si ellos hubieran consultado al Señor si esto era verdadero, Dios les hubiese mostrado que estas personas realmente eran impostores, que los estaban engañando y que realmente eran sus vecinos más cercanos, eran los que estaban más cerca de su campamento a esa fecha porque ya había sido tomado Jai y Jericó. Entonces fue un error no buscar el consejo de Dios y eso los llevó a una alianza amplia de la cual también habrían consecuencias. Entonces, eso es la forma literal. Estamos viendo la aplicación literal, la historia, estamos leyendo un relato bíblico del cual podemos aprender, pero ¿cómo puedo consultar al Señor yo el día de hoy, 2025, antes de comprometerme en una alianza? Porque no tenemos el Urín y el Tumín, y el sumo sacerdote sabemos que es Yeshua, ¿no? Entonces, sí puede ser que también Dios nos hable a través directamente, ¿no? Que tal vez Dios nos hable, wow, en su misericordia, nos hable directamente o que tal vez nos hable a través de un sueño o a través de las circunstancias, pero sobre todo, nosotros tenemos que fijarnos que el Señor nos habla a través de su palabra. Salmos 19, 119, 105, dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, antes de tomar cualquier decisión de comprometerme en una alianza, y esta alianza no solamente puede ser un negocio, también puede ser una alianza de pareja, ¿no? Yo sé que aquí también tenemos mujeres que están solteras y que están esperando en el Señor. Entonces, ojo con esto también, ojo con los lobos vestidos de oveja. Ojo con aquellos que son impostores y que nos quieren engañar. Entonces tenemos que fijarnos en su palabra. Su palabra es la que nos va a dar dirección. Y el Señor nos dice que no hagamos alianza, que no hagamos alianzas con los idólatras, que no hagamos alianzas con los que no obedecen sus mandamientos, ¿no? Porque si no, aprenderán nuestros hijos o aprenderemos nosotros sus costumbres y terminaremos pecando contra Él. Es más fácil si tenemos a una persona, esto es un ejercicio que siempre nos hacía en el grupo de jóvenes y que tiene mucha, mucha verdad, que si había, siempre nos decía, me acuerdo en mi tiempo, el pastor de jóvenes, y eso era verdadero, que si hay una persona subida en una silla y una persona está abajo, ¿qué es más fácil? Subir, que el que está arriba suba a la persona que está abajo o que el que está abajo baje a la persona que está arriba, es más fácil que el que está abajo tire de la persona hacia abajo de la que está arriba, ¿no? Entonces, ojo con esto, ojo con las alianzas, no nos salgamos de la palabra del Señor. En los negocios el Señor nos habla y nos dice y nos muestra cómo hacerlo. No hagamos negocios con personas inconversas, porque no se puede juntar la luz con las tinieblas. No puede salir de una misma fuente dos tipos de agua. Entonces, tenemos que tener mucha atención y aprender de este ejemplo, del ejemplo que vamos a continuar viendo ahora y que estamos viendo de los gabonitas y de los israelitas, como ellos los engañaron, pero ellos también no consultaron al Señor. Continúa diciendo Josué 9, los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes de israelitas ratificaron el tratado. Dice que Josué y los jefes israelitas hicieron un pacto o tratado de paz con los gabonitas.
y les juraron por Dios que tendrían una especie de pacto de defensa mutua, que estarían aliados. Recordemos que en ese tiempo los juramentos eran en el nombre de Dios. Después de que hicieron el tratado y ese negocio, el tratado de paz en el cual le perdonaban la vida, 3 días después, solo 3 días después de haber hecho el tratado con los gabonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Recordemos el mapa inicial, 32 kilómetros. Después de Jai estaba ¿quién? Los gabonitas. Y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades, Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat, Yarim. Pero, sin embargo, a pesar de que conocieron de esta situación, los israelitas no los atacaron porque los jefes de las comunidades les habían jurado en el nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, esto permaneció. Después vamos a ver también y preguntarnos por qué la comunidad se quejó. ¿Será que se quejó la comunidad porque estaban violando la ley de Dios? Wow, eso sí, realmente mostraba su corazón comprometido en todo lo que el Señor diga, haremos y obedeceremos, oiremos y obedeceremos. O realmente ellos estaban preocupados también, como el corazón de acá, en el botín que hubiesen obtenido de Gabaón. Bueno, esa es una pregunta que no podremos responder, pero aquí lo que se dice es que la comunidad se quejó y empezó a murmurar. Dice que hubo una murmuración importante en todo el pueblo acerca de esta decisión que habían tomado tanto Josué y que fue un error. El segundo error de Josué, después de lo de Jai, y los jefes de Israel. Pero veamos esto recalcado, que ellos juraron en el nombre del Señor Dios de Israel. Entonces vamos a ver aplicado a nuestras vidas, de lo que el Señor nos dice el día de hoy, el poder de nuestras promesas, ¿sí? Las promesas, la palabra promesa es muy parecida al juramento, ¿sí? La única diferencia es que una se hace bajo testigo y la otra no, pero en acción, en lo que respecta a las consecuencias y a lo que significa, es lo mismo. Cuando yo hago una promesa o hago un juramento, es lo mismo. El mandamiento número 3 que hemos estudiado en Éxodo nos dice, Éxodo 20, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Y sabemos que esta palabra de usar también tiene que ver con portar el nombre de Dios, no solamente con decirlo. En este contexto lo aplicamos como la prohibición que está de que cuando uno jura por Dios, como en este caso lo hizo el pueblo de Israel, tenía que cumplir su promesa, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ya aquí Dios hace una advertencia, es un mandamiento directo, no jures en el nombre de Dios en vano. Números 30, del 1 al 2 nos dice, Moisés dijo a los jefes de las tribus de Israel, el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor, o bajo juramento, o sea, en presencia de otro, que esa es la diferencia cuando hay un testigo, haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Yo sé que muchas estamos pensando y a mí me pasó, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces nos comprometemos y somos muy ligeros en hablar, muy ligeros en decir y no hacemos? Y es un mandamiento cumplir nuestra palabra. No podemos faltar a nuestra palabra. De un ejemplo de Israel o una característica de Israel y algo que ejemplifica que somos realmente Israel, gobernados por Dios, quienes vencen con Dios, postradas delante de Dios, es que nos falta su palabra. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿realmente estamos cumpliendo este mandamiento? Tal vez no decimos, te lo juro en el nombre de Dios, ¿sí? Pero sepamos que tal peso también tiene comprometernos a hacer algo y dar nuestra palabra. Y es un mandamiento, cumplir todo lo prometido. Con respecto a los juramentos, Yeshua dijo lo siguiente, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple todas tus promesas al Señor. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza,
porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Entonces ya que el Señor nos dice, bueno, ya no hagas promesas, que no sea necesario que tú digas, me comprometo, te prometo o te juro, sino que tu sí sea una promesa y tu no sea una promesa, simplemente. Tu sí sea sí y tu no sea no. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de las comunidades le habían jurado en el nombre del Señor Dios de Israel perdonarles la vida, y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes. Estos contestaron, hemos hecho un juramento. ¿A quienes contestaron? Contestaron a los que estaban murmurando, o sea, al pueblo de Israel. Ellos les dijeron, hemos hecho un juramento en nombre del Señor Dios de Israel y no podemos hacerle ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos. Les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Ellos se equivocaron, sí, pero primero era la honra al nombre de Dios. Luego añadieron, se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Ya estaba el nombre de Dios aquí en primer plano, más allá de que ellos se equivocaron, de que ellos erraron, ellos se equivocaron. Pero el nombre de Dios y la honra de Dios estaba primero. Si ellos hubiesen hecho lo contrario, hubiera sido doble pecado. Entonces, en este caso, ellos honran la promesa que hicieron y pues hacen parte de alguna forma como esclavos a este grupo de gabonitas, nombrándolos leñadores y aguateros, perdón, pero ¿saben de qué? Ya ahora vamos a ver del tabernáculo. Qué interesante, por eso es que aún, yo digo que Dios es un Dios tan misericordioso, ¿no? Y aún las cosas malas, Él las convierte en bien. Entonces Josué llamó a los gabonitas y les reclamó. Entonces ya acá los llama, los gabonitas, vienen con su pancito nuevamente, su muestra de que ellos, la muestra del delito estaba allí y les pregunta, les dice, les reclama, ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gaonitas contestaron, pongan atención a esta respuesta, nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben, engañarlos. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que bien les parezca justo y bueno. Entonces, wow, esta respuesta, ¿no? Sí eran culpables, pero fijémonos en la actitud que también tomaron este pueblo, ¿no? No digo que estuvo bien, estuvo súper mal todo lo que hicieron. Ellos eran pueblos paganos, o sea, ellos no tenían la ley de Dios, ellos habían escuchado de la ley de Dios, sí, pero ellos ellos no fue como en el caso de Rahab, por ejemplo, que ella creyó en Dios y ella se convirtió en Israel, ¿no? En este caso, ellos buscaron una estrategia para engañarlos y de alguna forma eludir la conquista de Gabaón, sabiendo también que prontamente los encontrarían, pero ellos sabían que habían jurado en el nombre de Dios. Los hicieron jurar o comprometerse en esta alianza en el nombre de Dios de tal forma que ellos quedaran atrapados en el juramento que habían hecho. De todas formas, ellos quedan con esta maldición. Y digo maldición porque al fin y al cabo esto realmente para ellos sería una gran bendición. Josué 9, 22 y 25 termina y finaliza este capítulo diciendo, así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día en que se escribió este libro, ¿no? Hasta el día de hoy. Qué interesante esto. Yo
realmente también reflexiono con respecto a los gabaonitas, ¿no? Que también ellos pudieron haber luchado en alianza con los otros reyes, con los reyes amorreos, ya vimos los heveos, jebuseos, etcétera, y tal vez intentar vencer a Israel, pero ellos sabían y tuvieron temor. En su corazón hubo de alguna forma el temor de que Dios era poderoso y que no se iban a salvar, y por eso buscaron esta estrategia y finalmente llegaron a hacer esto, llegaron a ser los leñadores y los aguateros del templo. Imagínense estar ellos como pueblos extranjeros y de pronto ser ellos, aunque fuese un labor que era la menor labor que había, labor de esclavos en ese tiempo, pero hacerlo para el tabernáculo de Dios, hacerlo para servir al altar del Señor, estuvieron más cerca tal vez que cualquier otro israelita que no era de parte de los levitas al templo, ¿no? Entonces, qué cosa más tremenda, y me deja pensando también cómo aún de las cosas malas, en medio de toda esta actitud, pues Dios les dio un honor, que el honor fue estar cerca del tabernáculo, aunque sea de esa forma como lo dicen Salmos también: prefiero un día en tu casa que mil lejos de ti, o prefiero ser un sirviente, el que está en las puertas, el que está en las zonas más exteriores, que estar lejos de ti, Señor. Entonces, vemos cómo ellos llegaron de alguna forma a ser servidores, pero del lugar más importante de Israel. Sin embargo, este pacto, los pactos, vamos a ver la importancia del pacto que ellos habían hecho, ¿no? Ellos hicieron un pacto con los gabonitas y ese pacto llevaba en el juramento el nombre de Dios, por lo cual ellos no podían romperlo nunca más, en un pacto eterno, si no podían romperlo y ellos tenían que cumplirlo. Sin embargo, en el tiempo en que fue el rey, Saúl fue rey de Israel, el primer rey de Israel, dice que había un celo en el corazón de Saúl, ultranacionalista. Era un celo porque él quería que solamente fueran los de Israel, o sea, no hubiesen extranjeros, y él sabía que los gabonitas habían sido parte de los pueblos de Canaán, de los pueblos paganos. Entonces, voy a leerlo mejor, pero vamos a leerlo mejor. En 2 Samuel 21, del 1 al 9, dice lo siguiente: durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. Esto es lo que pasa. Primero, estamos ahora en el reinado de David y empieza a haber hambre. Ya en este tiempo había pasado la rebeldía de su hijo Absalón, o sea, ya había pasado históricamente esta etapa. Y dice que llegan 3 años de hambre, consecutivos de hambre para Israel. Entonces David se pregunta qué es lo que está pasando. David pidió ayuda al Señor y Dios le contestó a él. Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Ya vimos que ellos eran descendientes de los amorreos y los heveos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá, que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Y los gabonitas respondieron: no nos interesa la plata y el oro de Saúl y su familia. Tampoco queremos que muera alguien de Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?, volvió a preguntar el rey. Entonces, se encuentra David con una situación en que hay hambre en el pueblo durante su reinado, porque en el tiempo de Saúl en su celo nacionalista mató y exterminó a muchísimos de los gabaonitas, los cuales el Señor había dicho ya que iban a ser aguateros y que iban a ser los leñadores, los que cortaban la leña para el tabernáculo de Dios. En su respuesta a esto que Dios les da, David también busca una estrategia y se acerca al pueblo de Gabaón y les dice: bueno, ustedes, gabonitas, esto lo hizo Saúl. Dios me ha dicho que esta hambre que hay en la nación en este tiempo es a causa de lo que hizo Saúl con ustedes. ¿Qué puedo hacer por ustedes para que de esta forma ustedes bendigan el pueblo y de esta forma pues cese el hambre en Israel? Pero ellos decían: bueno, no queremos plata ni oro, vamos a ver qué es lo que piden. Finalmente, dicen ellos: Saúl quiso destruirnos, contestaron los gabonitas. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio de Israel. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 hombres de los descendientes de Saúl.
a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Ellos piden 7 descendientes del rey Saúl. Y dice para esto David, se los entregaré. Y lo promete y lo cumple. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, a él no lo entregó, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero sí entregó a los 7 descendientes de Saúl. Pero mandó a apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos de Rispa. Aquí se repite el nombre, ¿no? Hemos visto cómo se repiten tantas veces los nombres dentro de la Biblia. Mefiboset era el hijo de Jonatán y había otro Mefiboset que era el hijo de Rispa con Saúl, ¿no? Y a los 5 hijos que Merab la hija mayor de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, el Mejolatita. David se los entregó a los gabaonitas y ellos lo colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cegada. Entonces cuelgan a estos 7 varones. Acá se ven como niños, pero realmente no eran niños, eran personas adultas. No había una fotito, no conseguí ninguna otra imagen. Eran personas adultas, quiero aclarar, pero fueron colgados. Y esta que se ve aquí, que también continúa en el relato diciendo, es que Rispa tendió una manta sobre los cadáveres y dice que ella cuidaba día y noche, para que no vinieran las aves y tomaran de los cadáveres. Y lloraba, y bueno, y tomó todo este tiempo de luto, y por esto ella también fue recordada, ¿no? Entonces, vemos cómo tuvo una consecuencia. O sea, sí, Saúl se atrevió a ir en contra del juramento que habían hecho en el tiempo de Josué. A los años después de eso, en el tiempo de David, viene esta hambre y es como consecuencia, el Señor les dice de que habían roto o deshonrado el nombre de Dios que Dios había comprometido, o sea, que se había comprometido el nombre de Dios en esta situación. Y a causa de esto mueren 7 descendientes de Saúl. Salmos 15 nos dice también de lo importante que se nos recalca la importancia de cumplir nuestras promesas, de que nuestro sí sea sí, de que nuestro no sea no, y de los juramentos que hacemos y de las promesas que hacemos. Y es uno de los requisitos, cuando vamos a la Biblia, leemos también en Reina Valera Salmos 15, dice requisitos para habitar en el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo del Señor. Uno de estos requisitos en el versículo número 4 dice, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Pues el que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. O en otras versiones también dicho, cumple lo que promete a pesar de lo que eso le cueste. Aunque salga perjudicado, tienes que cumplir su promesa. Aunque salgamos perjudicados, por eso primero es mejor pensar, dice el Señor, no digas, mejor no jures. ¿Sí? Primero es pensar lo que vamos a hablar, pensar en qué nos vamos a comprometer, si realmente podemos nosotros cumplir esa promesa y no lanzarnos a hacer las cosas y después pues dejar deshonrado a lo que representamos. Recordemos que nosotros portamos el nombre de Dios. Nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Nos llamamos Israel, el que vence con Dios, el gobernado con Dios. ¿Cómo puede ser que un gobernado con Dios no cumpla sus promesas? ¡Wow! Es muy fuerte. Por lo menos esto para mí ha sido sumamente fuerte. Me ha llevado a pensar, a meditar muy bien antes de hacer alianzas, antes de hacer negocios, antes de hacer tratados y firmar lo que tengas que firmar, porque tu firma es tu promesa. Sepas bien que estás representando al Señor y que si tú quedas mal, muchas veces por nuestro testimonio, el nombre del Señor es vituperado. Dice el Señor que hay de que ponga piedra de tropiezo en los menores. Hay de que el que ponga piedra, o sea, piedra de tropiezo. ¿Y qué es el pie de tropiezo? Es cuando nuestro testimonio deshonra el nombre de Dios. Entonces, el inmaduro o la persona que está recién empezando tiene puesta su mirada en el hombre porque no entiende todavía. Entonces, no entiende que los humanos somos humanos y que Dios es Dios y que nuestro estándar está en Yeshua.
Entonces ellos al vernos, pues que actuamos mal, dicen, ah, pero si ese es cristiano. Y mira, y habla de Dios, y dice de Dios esto, y dijo en el nombre de Dios. Pero mira cómo actúa, mira cómo responde a su promesa, mira cómo faltó a su palabra. Entonces, que eso el día de hoy pues sea lo que nos llevemos en nuestro corazón, la importancia de todo esto, acerca del engaño, acerca de ser mucho más sagaces, astutos a la hora de hacer alianzas, y pues lo que hemos aprendido a través de este capítulo 9. Las apariencias engañan, debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. La ingenuidad es pecado. No, no empaparme de lo que hay alrededor del tratado, no consultar y lanzarme a la ligera a tomar una decisión y firmar o comprometerme a hacer una alianza antes de conocer, antes de empaparme del alrededor, o sea, porque soy ingenua, porque no sabía. Ah, yo no sabía. Ah, es que yo no sabía. No, eso también es pecado. Entonces, tenemos que ser astutas como serpientes y sencillos como palomas, sencillos como palomas, porque la ingenuidad, el descuido, el desconocimiento también acarreará pecado. Debemos siempre consultar a Dios en todos los asuntos de nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuál es nuestra forma de consultar al Señor? A través de sus escrituras, a través de sus palabras. Balanzas justas tendrás, pesos justos tendrás. Pagarás el salario de tu jornalero el día que trabaja tu jornalero, como pactaste. No mañana, no venga la próxima semana, sino que tenemos que ser muy cumplidos y consultar al Señor en todo asunto a través de las Escrituras. Tenemos un manual de vida, recordemos que la Biblia es nuestro manual de vida, es la instrucción que Dios nos da, no para que a Él le vaya bien, para que a nosotros nos vaya bien en la tierra. Debemos cumplir nuestras promesas y juramentos, aunque salgamos perjudicados. Si ya dimos nuestra palabra, aunque perdamos dinero, aunque no nos vaya bien, primero va a ser cumplir nuestra promesa. Y finalmente, aun cuando nos equivocamos, el Señor es fiel a su nombre. En Él podemos encontrar esperanza a pesar de nuestros errores. Es verdad, se equivocó Josué, se equivocaron los líderes de Israel al aceptar, al tomar con ingenuidad y a la ligera creer la palabra de estos gabonitas, pero aún su error Dios lo convirtió en algo bueno, porque a la final fue perdonada la vida de estos hombres y ellos fueron servidores del templo, o sea, fueron manos que llegaron a colaborar en el templo, ¿no? Y también a veces nosotros también podemos encontrarnos en situaciones duras de nuestra vida en la cual decimos, ¿y ahora qué hago? Y ya di mi palabra, me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, Señor, sácame de este problema. Imploramos a Dios que nos saque de este problema. Aún Dios tiene misericordia. Cuando nos arrepentimos y clamamos a Él, aún podemos ver que las cosas malas no es que Dios las favorezca ni las aplauda, pero tal vez podamos llegar a alcanzar un poco de su misericordia, ¿no? Y como en el caso de ellos, pues tuvieron que vivir de ahora en adelante con los gabonitas, ya eran parte de su personal de servicio, pero al fin y al cabo, pues continuaron con la conquista y pudieron cumplir las promesas que el Señor les había dado, tomar esas promesas que el Señor les había dado. Así también nosotros, si al día de hoy hemos pecado por desconocimiento, porque no sabíamos, pues ya de ahora en adelante no tenemos excusa. La palabra del Señor hoy ha sido muy clara para todos nosotros. Debemos cumplir nuestras promesas y entonces eso nos va a traer bendición.